Vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con el uso del teorema de Newton. Y para eso vamos a usar este ejercicio, este planteo que dice, expresa este binomio aplicando el teorema de Newton. El binomio que está aquí es el x cubo más 3 partido por x elevado a 10. Entonces lo que estábamos revisando es que esta expresión algebraica, si se expande o se desarrollar, es decir, realizar la multiplicación de todos los elementos de este binomio 1 a 1, tendríamos que, dependiendo del n, que en este caso es 10, esta expresión siempre es n más 1 elementos que salen del desarrollo de la expresión. Por lo tanto, aquí tendríamos 11 elementos, 11 términos en esta expresión, ¿ok? 11 términos algebraicos. Por lo tanto, esta expresión, al realizar la multiplicación de la potencia de esta elevado a 10, tendríamos que obtener, después de reducir y todo eso, tener 11 términos. ¿Ya? Eso es una parte del teorema del binomio. Aquí dice, por ejemplo, que tenemos a más b elevado a la n. Entonces tenemos en este desarrollo de este binomio, para este ejercicio, n más 1 elemento, que en este caso sería 11. Cuando nos piden que hagamos la expresión, el desarrollo del teorema, lo que nos están pidiendo es tomar esto y expresar estos 11 términos que supuestamente se obtienen al desarrollar esta multiplicación elevado a 10, pero usando la expresión generalizada y que hace el teorema de Newton. ¿Ok? Entonces, la expresión generalizada del teorema de Newton se expresa a través de una sumatoria. Aquí está la sumatoria, con una combinatoria que representa los coeficientes numéricos de cada término algebraico en esta expresión, y estos son los términos algebraicos que aparecen del binomio que estamos desarrollando. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el punto 1. En el siguiente punto dice, determine el término que se encuentra en el centro de la expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, si yo desarrollara esta expresión, la sumatoria, si ustedes se fijan, aparece contabilizada de k igual 0. Por lo tanto, el primer término sería a sub, voy a hacer la notación, a sub 0 con k0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7. Todos estos términos que estoy anotando acá sería cada uno un término algebraico que sumados representan entonces la expansión de este que está acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sub 8, a sub 9, a sub 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces ahí coincide los 11 términos que se desarrollan uno a uno desde A sub 0 hasta A sub 10. Entonces también hay que tener aquí presente que como el K va desde 0, termina en 10, pero eso no significa que hay 10 términos, sino que si contabilizo, si hago la cuenta desde 0 hasta 10, hay 11 términos. ¿Ok? Entonces, si a nosotros nos piden el término del centro, entonces uno dice, el centro. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Y cómo hago para llegar al centro? Puede ser que si la cantidad, este es el centro. Entonces es el término A sub 5. ¿Se entiende? Esas son todas las cosas que estamos revisando. Bueno, dependiendo si la cantidad de términos es impar, voy a tener un único centro. Pero si la cantidad de términos es par, voy a tener dos centros en el fondo. Ahí, bueno, tomo los dos centros y expreso los dos como los términos centrales. Por ejemplo, aquí dice, determinemos el tercer término. Entonces el tercer término para nosotros sería, este es el primero, el segundo, el primero, el segundo, este sería el tercero. Significa que cuando digo tercero, no significa que es el K3, significa que es el K2. Entonces aquí ya vamos a ir notando, perdón, aquí, que si están pidiendo el tercero,
es el K2. Si me están pidiendo, aquí vamos a ponerlo con los colores que coincidan, me están pidiendo en el centro, según lo que yo distribuí acá en el centro, entonces este sería el K5. Y cuando nos piden entonces termina el coeficiente numérico del segundo, aquí falta segundo, del segundo término, ¿ya? Entonces la expresión aquí dice el coeficiente numérico. Bueno, ¿cuál es el coeficiente numérico en una expresión? Cuando yo tengo, por ejemplo, la expresión 4xy más xy menos 3x cuadrado y cuadrado. Bueno, toda esta es una expresión algebraica. La suma, la resta, la unión de varios términos algebraicos, esta se llama expresión algebraica. Pero uno de ellos, solo mirando uno de ellos, ese es su término algebraico. Aquí hay otro término, aquí hay otro término. Entonces hay tres términos algebraicos. Y cada término tiene dos elementos, que es la parte numérica y la parte literal. Entonces, la parte numérica, la expresión en el término algebraico, la parte numérica es el que se le denomina coeficiente numérico. ¿Ok? Entonces nos están pidiendo del segundo término solamente que digamos cuál es el coeficiente numérico. Por ejemplo, si yo en esta expresión, si yo reviso esta expresión, el coeficiente numérico en este caso del segundo término, que es xy, sería 1. Si quiero saber el coeficiente numérico del tercer término, sería menos 3. Y así respectivamente. ¿Ok? Bueno, ahora con todos esos elementos previamente revisados, vamos a desarrollar el ejercicio. Volvemos entonces a citar la primera pregunta que dice, ahora vamos a colocar la solución, y dice, expresa el binomio, este binomio aplicando el teorema de Newton. ¿Cuál binomio? Que sería x cubo más 3 partido por x elevado a 10. ¿Cómo lo expreso? Bueno, el binomio dice, mira, si tú tienes ax a la n, lo puedes escribir como sumatoria, k igual 0, eso no cambia, elevado a la n, aquí el n es 10, n sobre k, n es 10, k no se cambia, el término a, aquí el a, este es el a, entonces ponemos por x cubo elevado a n menos k, que sería 10 menos k, y el término b, ese de ahí, que sería este el término b. Entonces por 3 partido por x elevado a k, que sería 10. ¿Ya? Y solo esa expresión ya hemos contestado como una expresión se escribe en forma del teorema de Newton. ¿Correcto? Ahora, una vez que ya aprendí a escribir la expresión, entonces empiezo a revisar las otras preguntas, como por ejemplo que dice, determine el término que se encuentra en el centro de la expresión. Ya, entonces vamos a colocar aquí el término central. Habíamos quedado que nuestro término central, previamente ya lo habíamos definido, que es cuando nuestro valor del K vale 5. Ese sería el término central. Entonces, es suficiente con que yo tome la expresión anterior y solamente me refiera a la parte donde se expresa el término, que es esta parte donde se está expresando el término, porque esto la sumatoria está expresando la suma de todos esos términos, y me concentro en eso y reemplazo con k igual 5. Entonces me quedaría la combinatoria de 10 sobre 5 de x cubo elevado a 10 menos k, que sería, lo voy a escribir para saber dónde vengo, 3 partido por x elevado a 10.
Y ahora hago la operación, que sería, que por ahí tendré anotado cuánto es 10 sobre 5, no creo. 252. 252 por x al cubo por 10 menos 5 son 5 y x 3 por 5 son 15. Entonces aquí me queda x elevado a 15. ¿Sí? Y aquí, esta expresión que está acá, la puedo escribir como 3 elevado a 10 y x elevado a 10, ¿correcto? No, no es 3 elevado a 10. Es 3 elevado a 5. ¿Alguien está hablando por ahí? No, estoy solo. Vamos a revisar acá porque en vez de K, me llamó la atención, aquí K, aquí puse el N. Por ese sello raro, qué raro que tenga ahí el N, no me hace sentido. Ahí sí. El K entonces sería, aquí es el K, estamos usando, perdón, aquí es K, ahí sí está en K en la fórmula. Aquí estamos haciendo 5. ¿Sí? Entonces sería 3 elevado a 5 y x elevado a 5. Bueno, entonces este término, que sería el quinto, el central, perdón. Ya sabemos que el término central. X elevado a 5, ya, entonces tenemos 252 por 3 elevado a 5 por, y esta x con esta x, lo que hacemos entonces ahora es restar los exponentes porque es división de potencia de igual base. Se nos queda 15 menos 10. Entonces nos queda, bueno, 252 por 3 elevado a la 5 serían 61.236. X elevado a 10. ¿Ok? Y ese es el término central. Entonces, si yo desarrollara esta expresión, este binomio elevado a la 10, el que quedaría en el centro de esto, la posición central, sería esta expresión, 61.236 por x elevado a la 10. Ese le correspondería. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces con el segundo. La segunda pregunta era, determine el tercer término de la expresión. Ya, tercer término de la expresión. El tercer término. Le habíamos dicho que era el K2 porque está corrido, porque el K se está enumerando a partir de a partir de a partir de 0 el K, ¿cierto? A ver si puedo copiar. Quiero pegar acá para que volvamos a revisar y no estar moviéndonos para allí y para acá. Ahí. Entonces, tomo la expresión que tengo aquí, quedó borrado el K. Dice. Entonces, como necesito K igual 2, tomo esta expresión del binomio y me centro solamente en la expresión que habla del término. Y digo 10 sobre K, en este caso K es 2, X cubo elevado a 10 menos K, que sería 8, y 3 partido por X elevado a 2. Aquí es donde me he equivocado en el cálculo anterior. Entonces ahora 10 sobre 8, creo que lo tenía calculado por ahí. 10 sobre 8. 45 será.
por x elevado a 3 por 8, 24, 3 al cuadrado y x cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que tenemos ahora es 45 por 9, 405. Y x, como se están dividiendo, resto los exponentes, que sería x elevado a 22. Ya, y ese sería entonces el tercer término de esta expresión. Entonces, ahí, tercer término. Bueno, ahora vamos a pegar acá. Vamos a pegar y ahora la tercera, tercera sería la cuarta, coeficiente numérico del segundo término. Ya, entonces dice, del segundo término, lo que se requiere es el coeficiente numérico. Solo eso. Entonces, ¿cómo lo tendría que hacer acá? Si ustedes ven las preguntas anteriores, decía, deme el término central. Y en la primera parte de la explicación, un término algebraico, que el término central en este caso, se compone de dos elementos. El elemento que es el literal y la expresión numérica. La expresión numérica es la que es el coeficiente numérico. Entonces, en este caso, el término central tiene coeficiente numérico 61.236 y tiene la parte literal que es x a la 10. ¿Ok? Si yo miro entonces lo que hicimos en el tercer término cuando lo calculamos, lo mismo. Este término algebraico tiene una parte numérica, que es el coeficiente numérico, que es 405 en este caso, y una parte literal, que es x, que es la letra, x elevado a 22. Y a eso se le llama término algebraico. ¿Ok? Entonces, si a mí me preguntan en la pregunta 4, solamente por el coeficiente numérico, no me están preguntando por los dos elementos del término, sino que solamente por el término numérico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desarrollo el término numérico exclusivamente? Bueno, básicamente es lo mismo. Ocupo aquí de referencia esta expresión del teorema de Newton, pero lo que tengo que revisar es que, por ejemplo, esta expresión, la expresión de este teorema, el que da el número, el coeficiente numérico, es la combinatoria. Aquí está la parte numérica. Y si es que en alguno de los términos que están acá hay algún número, también sería, como por ejemplo, esta expresión está dando la parte numérica. Lo demás, esto que está acá y esto que está acá, está dando la parte literal. ¿Se entiende? Entonces yo me voy a concentrar solamente en estos elementos que dan solamente el coeficiente. Entonces, si yo quiero calcular el coeficiente numérico del segundo término, aquí entonces habíamos dicho que era con, no lo dijimos, pero es con k igual 1, ¿cierto? Ese sería el segundo término. Entonces, el segundo término con k igual 1, entonces yo lo reemplazo aquí en esta ecuación, en esta expresión, digo 10 sobre 1, y ya no escribo x cubo elevado a 10 menos 1, o sea 9. Porque si hago esta parte, lo que estoy calculando es la parte literal. Y esa no fue la pregunta. Entonces me olvido de esa parte del cálculo y sigo con la otra, que es la parte numérica. De esta parte numérica, si yo tengo 3x partido, o sea, 3 partido por x elevado a la k, yo lo puedo escribir como 3 elevado a k y x elevado a k. En ese término, solamente esta es la parte numérica. Entonces es el que voy a considerar. Por 3 elevado a k, que sería elevado a 1. ¿Sí?
Entonces, 10 la combinatoria de 10 sobre 1 es 10 por 3, entonces serían 30. ¿Ok? Entonces, el coeficiente numérico es decir, el coeficiente numérico de la primera expresión. ¿Ok? Ese sería. Bueno, si quieren revisarlo, a lo mejor podríamos usar alguna aplicación que nos ayudara para entender si voy bien en los cálculos. Y yo lo que podría hacer en el fondo es decir, oye, es que mira, vamos a ir acá a una aplicación, de apoyo, y voy a decir, creo que se dice extender, y voy a escribir el polinomio, el binomio, que sería x elevado a 3 más 3, aquí es 3 dividido x y todo elevado a 10. Ya, no es, la palabra no es extender, la palabra es, aquí hay que saber las instrucciones, es expandir. Estos son los comandos en esta aplicación, es muy robusta para el caso de matemáticas. Ahí sí. ¿Ven? Aquí está, si quiere, le podemos dejar una copia acá. Ahí está un poquito pegadita. No sé si se dan cuenta. Como que no tuviera espacio. A ver. Ahí está mejor. ¿Sí? Ahí está más clarita. Ahora vamos a volver a copiar. Ahí está. Bueno, si se fijan, aquí la misma aplicación me da la forma de cómo aplique el teorema de Newton. Entonces, es una buena herramienta como para guiarnos para estudiar y comprender los ejercicios que estamos realizando. Así que no hay que desconocer que hay herramientas que son útiles para ese tipo de aprendizaje. ¿Ven? Entonces aquí, se fijan que tengo que se puede ir chequeando. Entonces, al chequear esta información, se me perdió el lápiz, entonces ya no tengo, no sé dónde lo dejé. Aquí está. Aquí yo le pedí a la aplicación, claro, y me dice el profesor, pero ¿por qué no lo hace usted? Claro, lo que pasa es que desarrollar 10 términos a mano es medio complicado, para eso tenemos un teorema que nos explica de manera por comprensión y no por extensión, pero pues como tenemos una aplicación que puede trabajar por nosotros, yo le digo, desarrollame los 10 términos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se fijan entonces que son n más 1 términos y el primer término, perdón, el segundo término de esta expresión, aquí está, este es el segundo. ¿Qué coeficiente numérico tiene? 30, ¿ves? Está correcto. ¿Qué más? El del centro. ¿Quién es el centro? Era el quinto, ¿no? El tercer término que queríamos. Ya. 1, 2, 3. Aquí está el tercero. 405 por x elevado a 22. Correcto. Y el término central que era el K5. El término central que era el K5. K0, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Aquí está el del centro. 61.236 x a la 10. 61.000 x a la 10. ¿Ves? Y así entonces esa es la idea de aplicar el teorema. Podemos preguntar, deme el penúltimo término, deme el cuarto, el del centro y otro. Entonces deme el término con x libre, que no tenga x, por ejemplo. En este caso no hay ningún término que esté libre de x, pero también podríamos pedir que nos diéramos ese término. Así que eso les quería compartir con la clase. Queríamos ver cómo implementar el teorema de Newton en un ejercicio práctico.